revelado, lo impactante que hicieron los ángeles ante el sagrado sacrificio de Jesús en la cruz en el tercer año de Joacim, rey de Judá. Las sombras de la noche se cernían sobre Jerusalén, mientras la ciudad, en su agitación, palpitaba con rumores de traición. En el jardín de Getsemaní, un lugar de olivos y susurros, el Hijo de Dios se hallaba en una pesadilla de angustia, confrontando el pesar del sacrificio que estaba a punto de llevar a cabo. Simón, un ferviente seguidor, se encontraba al borde de un abismo espiritual, sintiendo un desasosiego tan profundo que su corazón parecía querer estallar. Mientras las estrellas titilaban en el firmamento, la fragancia de los olivos llenaba el aire, aunque viciado por la tristeza que se avecinaba. Simón, escondido entre las sombras, atisbó a Jesús arrodillado, su rostro empapado de sudor y lágrimas, rogando a su Padre con una voz quebrantada. Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú. La piedra pesada de la traición se arrojaba sobre él, aplastando su espíritu con un dolor que sólo podía imaginar. Como si el cielo se abriera, un ángel descendió, trayendo un mensaje divino de consuelo y fortaleza. Simón, incapaz de oír las palabras celestiales, percibió el aire tenso, cargado de la pena del Hijo. En el silencio interrumpido por los lamentos, los ángeles desde el cielo, testigos del sacrificio inminente, se sintieron conmovidos. En su corazón, llevaban la certeza de que este sacrificio transformaría el destino de la humanidad. Esperamos, anhelamos con fervor, preguntando a Dios. Los ángeles eran portadores de luz, intuyendo la severidad de la carga que Jesús debía llevar. Allí, en ese jardín, la angustia se tornó palpable, el sudor de sangre que caía de sus sienes era un reflejo del alto costo del sacrificio que lo esperaba. Simón, temblando de dolor y miedo, se acercó un poco más, sintiendo que cada latido en su pecho resonaba con la agonía de su Maestro. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, clamó Jesús en su desesperación, y a lo lejos, Simón sintió un estremecimiento que recorrió su ser. La pena del Creador resonaba incluso en los ángeles, que sabían que este momento sería la clave en la historia, el punto de inflexión que daría origen a la salvación del mundo. En ese instante álgido, el corazón de Simón se convulsionaba, preguntándose cómo podía haber caído tan bajo la traición de Judas. Las sombras del jardín se alargaban, y mientras el cielo lloraba, el velo del templo comenzaba a rasgarse, un sombrío presagio del cambio que se avecinaba. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con cada momento que pasaba, Getsemaní se convertía en el epicentro de un acto de amor que resonaría por toda la eternidad. En el silencio agónico que siguió a la angustia, el destino de toda la creación aguardaba un milagro, un acto redentor que permanecido en los anales de la historia, susurrando desde los ángeles hasta el corazón de los hombres. La noche estaba lejos de terminar, y el sacrificio de Jesús apenas comenzaba a revelarse en toda su magnitud, dejando a todos, tanto en el cielo como en la tierra, esperando la gloriosa resurrección que cambiaría todo. El peso del cielo parecía asomarse sobre Getsemaní, y la angustia de Jesús había alcanzado un clímax insoportable. Simón, aún escondido entre las sombras, sintió que la atmósfera se tornaba pesada, como si el aire estuviera cargado de un eco divino que reverberaba a través de la angustia del Hijo del Hombre. Las palabras de su Maestro, desgarradoras y llenas de desesperación, resonaban en su corazón: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De pronto,
un grupo de sombras se acercó, rompiendo el silencio tenso de la noche. Judas, el traidor, guiaba a los soldados, su rostro marcado por la traición que lo consumiría. Simón sintió que el miedo se apoderaba de él, y sus venas se congelaron al ver cómo la vida de Jesús estaba a punto de cambiar para siempre. ¿A quién buscáis?, preguntó Jesús con voz autoritaria, a pesar de su sufrimiento. Los soldados, dudar de la naturaleza divina de su prisionero, respondieron, a Jesús, el Nazareno. Y en ese instante, el cielo contuvo la respiración, mientras Jesús se revelaba, yo soy. La fuerza de aquellas palabras fue tan poderosa que algunos de los soldados cayeron de bruces, asombrados por la autoridad que emanaba de su ser. Simón, temblando, deseó correr hacia su maestro, pero la traición había echado raíces en su corazón. No solo Judas le había dado un beso de traición, sino que el mundo entero parecía estar en contra de aquel que venía a salvarlo. En su interior, un conflicto ardía, la lealtad y el temor batallaban en un frenético intercambio de emociones. Los ángeles en el cielo contemplaban con horror. Al ver el sufrimiento que se desataba, un ángel, que había estado presente desde el principio, se volvió hacia el trono de Dios, consciente de lo que estaba en juego. ¿Por qué, Señor, por qué permites esto?, imploraba en su corazón. Era un vistazo al caos que así se desataría cuando la luz se diera a la oscuridad. Con el corazón pesado, Simón presenció la escena, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba con el dolor presente en el jardín. Cuando Pedro, en un arrebato de defensa, cortó la oreja de un sirviente, Jesús lo detuvo. Déjalo, Pedro. No voy a beber la copa que mi padre me ha dado. Allí, bajo el silencio agónico del jardín, se estaba tejiendo el tapiz de la redención, y aunque los hombres actuaban por motivos de traición y miedo, el divino plan de Dios se ejecutaba con gracia. La humanidad, cautiva en su pecado, estaba a punto de encontrar libertad a través de un sacrificio perfecto. Como un rayo de luz que atraviesa la tormenta, la voz de Dios resonó, aunque solo algunos podían escuchar. Este sacrificio no será en vano. A través de la entrega de mi Hijo, el hombre encontrará su salvación. El cielo, en su majestuosidad, mantenía un silencio reverente, esperando el desenlace que cambiaría el destino de toda la creación. En ese preciso momento, una pregunta se asomó en el corazón de Simón, inquietante y urgente: ¿sería realmente posible que el sacrificio de su maestro pudiera redimirlo, a él, que había fallado tantas veces? La noche avanzaba, y con cada segundo, el sacrificio se acercaba más, el eco de la esperanza resonaba aún en el aire cargado. Así terminaba el capítulo de angustia y traición, dando paso a un nuevo comienzo. La resurrección ya se perfilaba en el horizonte, aunque el precio de la redención aún no había sido pagado. Y así, el verdadero plan de Dios comenzaba a despegarse. Los ángeles aguardaban, expectantes, sintiendo la vibrante promesa de que lo que parecía derrota sería, en realidad, la victoria más gloriosa de la historia. El tumulto en Getsemaní había cesado, pero el peso del futuro aún pendía como una espada afilada. Judas guiaba a la multitud, los rostros de los soldados eran serios, el destino de Jesús se desplegaba ante ellos como un pergamino sellado por la traición. Simón, oculto tras los olivos, sintió que el dolor rebasaba su pecho. Todo ha cambiado, se repetía, mientras el murmullo de la multitud se acercaba, como un rugido distante que anticipaba la tormenta. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué debemos ver esto?, clamaba el corazón de Simón, agitado y quebrantado. Entonces, Jesús, en su sufrimiento, se volvió hacia sus aprensivos discípulos, cada uno temiendo por su vida, cada uno preguntándose si la lealtad que habían mostrado era suficiente para enfrentar el neumático peso de la inminente condena. «Levantaos, vamos», exclamó Jesús, mostrando decisión, pero con su voz entrecortada por el dolor. Las palabras, envueltas en autoridad y amor, eternamente grabadas en sus corazones. A medida que se acercaban a las puertas de Jerusalén,
La ciudad se erguía sobre ellos, una montaña de desprecio y rencor, imponente y lista para traicionar a su rey. Al entrar, la multitud se alborotaba. Fuegos de antorchas iluminaban las caras de los que habían venido a presentar su juicio, un mar de odio y confusión. Simón, aún sintiendo el ardor de la traición, buscó respuestas en el rostro de su maestro. ¿Por qué no luchas, Señor? ¿Por qué te sometes? Murmuró para sí mismo. Con cada paso, Jesús avanzaba no solo hacia la condena, sino hacia el cumplimiento de lo que había sido profetizado. Había venido a ser el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y los ecos de las profecías se hacían más fuertes en el aire cargado de incertidumbre. Como un cordero llevado al matadero, resonaron las palabras de Isaías en la mente de Simón. Los soldados encadenaron a Jesús entre burlas y risas. La sangre de la traición de Judas manchaba las manos que habían sido ofrecidas en comunión. A medida que se lo llevaban, la angustia del cielo se desató, ángeles vigilantes se asomaban, nerviosos y expectantes, con el corazón en un puño ante lo que podría ser el desenlace de la historia que habían amado tanto. En medio de la oscuridad, el ángel que había estado presente en el principio se lanzó a la tierra con un mensaje ardiente. No temas, porque a través de este sacrificio se levantará la redención. Sus palabras vibraron en el aire, llenando a algunos de los presentes de un asombro misterioso, mientras el mundo cernía su viento de odio. Simón, escuchando aquel eco divino, sintió una chispa de esperanza a pesar del dolor. ¿Puede ser verdad? ¿Podría este sacrificio elevarnos de nuestro quebranto? Pensó. Su mente se entrelazaba con promesas antiguas mientras el sufrimiento continuaba su curso, llevándolo a una profunda reflexión sobre el amor y la condenación. La oscuridad se cernía, pero la promesa de Dios brillaba aún más. Los corazones de los que lo seguían eran un mar de dudas, pero la voz clara del Maestro resonaba: no temáis, pues voy a preparar un lugar para vosotros. Las palabras rebotaban en sus almas, algunas como ecos de fe, otras como susurros de desesperación. Así, en aquella noche sombría donde la traición se sellaba con un beso, la obra de la redención seguía su rumbo. Mientras los ángeles aguardaban, una pregunta emergió en el aire: ¿quién se atrevería a interceder por el mundo quebrantado, cuando aún hay esperanza en medio de la sombra? En la penumbra de Getsemaní y el clamor de Jerusalén, la historia de salvación se tejía en los hilos de la eternidad, dejando la promesa de que, aunque parezca el fin, era solo el comienzo de la redención. Los ángeles danzaban en su espera, sabiendo que la victoria se acercaba, revelando el glorioso desenlace del plan soberano de Dios, en el cual la muerte sería vencida y la vida sería restaurada. La noche se deslizaba imperceptiblemente sobre Jerusalén, y con ella, una presión creciente en el aire, como la respiración contenida de un mundo que sabía que estaba a punto de desatarse. Simón, aún sumido en la niebla del dolor y la confusión, comenzó a seguir a Jesús en la distancia, el corazón golpeando en su pecho con un resplandor de temor y añoranza. ¿Qué se depara para nosotros?, se preguntaba, cada paso resonando con el eco de incertidumbres. Mientras la multitud se dispersaba para presenciar el juicio, Jesús fue llevado ante Caifás, quien se erguía con la mirada dura y firme, inquebrantable en su papel de juez. Las falsas acusaciones se lanzaban como flechas, atravesando el silencio con ruidos espantosos, pero Jesús permanecía en calma, como un cordero en medio de los lobos. ¿No responderás nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Resonaron las palabras de Caifás, inclinando su cabeza esperando respuestas, pero recibiendo solo el peso inquebrantable de la verdad, permaneciendo mudo. Simón, observando desde la sombra, vio cómo la indiferencia del mundo se alzaba en contra del Mesías. Clamor y grito se mezclaban con lágrimas impotentes de algunos que aún mantenían la fe, ahogando cualquier susurro de esperanza. Entonces, vio un destello: ángeles en la cima de la ciudad, invisibles a los ojos del mundo, sus alas vibrando con la angustia. Ellos presenciaban aquella transacción celestial,
El sacrificio del inocente era el tema de su adoración silenciosa. ¿Es esto lo que se nos ha prometido?, pensó Simón, recordando las palabras de los profetas. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. La revelación golpeaba su mente y corazón, cada latido llenándolo de la inminente realización de que el sacrificio de su maestro no era un fin, sino el inicio del nuevo pacto. Mientras tanto, la multitud clamaba: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!», resonaban sus voces como un eco demoníaco de condena. En su corazón, Simón lloraba no solo por su maestro, sino también por la humanidad perdida que no comprendía la profundidad de su pecado y el alcance de la gracia que estaba por ser entregada. ¿Cómo pueden elegir la oscuridad sobre la luz?, gritaba su alma, pero sabía que el tiempo se escapaba. Una luz de esperanza brilló en su corazón como una chispa en la noche. A los cielos se elevaba un lamento, la creación misma clamaba por redención. En ese momento, un ángel se acercó a Simón, su rostro resplandecía como el amanecer. El sacrificio que se lleva a cabo esta noche no es un acto de derrota, sino un grito de victoria, porque el Creador ha diseñado la historia, y en el corazón de este oscuro momento, hay luz que nunca se apagará. Simón sintió que se le abría el entendimiento, sabiendo que su dolor personal era parte de un sufrimiento mayor que estaba a punto de transformarse en gloria. ¿Cómo puedo ser parte de este plan?, se preguntó, sintiéndose cada vez más pequeño en su necesidad, pero transformándose en un faro de esperanza. De repente, un relámpago iluminó el cielo, y la voz misma de Dios resonó: ¿acaso no es mi Hijo a quien envío? ¿Acaso no es su sacrificio el que traerá la redención al mundo? Las tinieblas no vencerán, porque se acerca el tiempo en que el sacrificio será el puente hacia la vida eterna. Así, la sombra y la luz se combinaban en un dramático despliegue de la soberanía divina. La cruz se erguiría como un monumento eterno, una intersección de dolor y gloria. Simón se sintió renovado, una esperanza ardiente en su pecho. Mientras el eco del llanto de las multitudes resonaba en sus oídos, palabras antiguas se deslizaron en su mente. Y en ese día, el Cordero, que fue inmolado, será levantado, y cada ojo le verá en su gloria. El cielo estaba a punto de abrirse, y con él, el nuevo pacto comenzaría a revelarse. En la penumbra de su realidad quebrantada, Simón no podía imaginar el esplendor que aguardaba, pero la verdad se decía como un susurro divino: la redención no es el final, sino el glorioso comienzo de todo lo que está por venir. Simón, aún envuelto en un torbellino de emociones, se acercó un poco más al lugar donde Jesús estaba siendo juzgado. Cada grito de la multitud cortaba el aire como cuchillos afilados, y, en su interior, el clamor de su corazón resonaba con la desolación de la certeza. ¿Dónde están aquellos que creen?, se dijo en voz baja, sintiendo que la luz de la esperanza parecía desvanecerse ante la brutalidad del momento. Mientras la condena inminente se acercaba, el rostro de Jesús, marcado por el sufrimiento, se tornaba un reflejo de la tristeza universal. Ante la injusticia, el Hijo de Dios continuaba en silencio, soportando el peso de una carga que desafió todas las comprensiones humanas. Los testigos falsos pronunciaban sus palabras envenenadas, declarando mentiras como si fueran verdad. De pronto, un murmullo surcó el aire. Un ángel descendió desde el cielo, su resplandor atravesando la oscuridad como un rayo de sol en un día gris. Simón, paralizado, lo observó mientras el ser celestial se posaba suavemente sobre una de las columnas del patio, invisible a los presentes, como un susurro de esperanza entre las sombras. «El sacrificio ya ha comenzado», gritó el ángel con una voz que resonaba como melodía en el aire. «Las puertas del cielo se está abriendo de par en par, y la redención está en marcha. ¿Acaso no ven? El Cordero inmolado no será en vano». Las alas del ángel brillaban con el fulgor del oro, y cada pluma parecía un testigo del futuro glorioso que venía. Simón se sintió inquieto, y las palabras del ángel resonaban en su mente como un eco divino.
¿Qué significa esto? ¿Por qué, si todo es así, aún claman por la crucifixión? Pensó. Estaba siendo confrontado por la verdad de la revelación, y aunque su corazón se llenaba de dolor, también brotaba una chispa ardiente de fe. Inclusive en los momentos más oscuros, Dios había prometido que su propósito prevalecería. El ángel continuó: el sacrificio de este justo es el cumplimiento de las profecías, la esperanza de un pueblo perdido. Y el Cordero será entregado por los pecados del mundo. Todo está previsto, la voluntad del Altísimo no se detiene ante la perversidad de los hombres. La multitud seguía gritando, un torrente de voces que se unía para condenar lo que no comprendían. Pero en su corazón, Simón sabía que había un propósito mayor. Se acordó de las palabras de Isaías: Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Dios mismo había orquestado este oscuro canto de muerte para traer vida. Simón sintió su corazón arder. Un nuevo entendimiento brilló en su interior. Si en esta noche se establece el nuevo pacto, se dijo, debo ser un testigo, debo ser luz en medio de esta negrura. La esperanza no puede estar callada. La revelación de este sacrificio como un acto de amor inigualable lo empoderó. Justo en ese instante, el cielo pareció responder con un temblor sutil. Los ángeles eran un ejército en la batalla, prontos en la adoración y vigilantes ante el desenlace. ¿Acaso sus ojos no estaban fijos en la escena que se desplegaba ante ellos? A medida que se acercaba la hora, las fuerzas del cielo se alineaban, aguardando el momento culminante. Una voz profunda impulsó la atmósfera: este sacrificio transformará el lamento en danza, la condena en redención. Porque en este acto de amor, los cimientos del mundo se sacudirán. Todo debe cumplirse. Y así, las tinieblas y la luz se encontraban en un emocionante apogeo. En aquel patio lleno de clamor y dolor, más allá de la desesperación, Simón percibió la esencia de lo divino que latía con fuerza. En el medio del caos, se dejaba entrever un hilo de esperanza, un susurro que prometía que la cruz no era el final, sino el comienzo de una nueva alianza. Observa y espera, fueron las últimas palabras del ángel mientras desaparecía en un destello. La noche se tornó más densa, y Simón sintió una súbita urgencia en su ser. El tiempo se está acercando. Pensé, en medio del silencio creciente que precedía una revelación mayor. Una voz interna susurró: lo que está por suceder cambiará para siempre el rostro de la humanidad. Y a medida que se cerraba la entrada de la noche, en la plenitud del tiempo, la historia alcanzaría su apogeo. La multitud se agitaba, su clamor resonaba como un eco desesperado en el entorno sombrío. Simón, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, inclinó su oído hacia el clamor de la muchedumbre. Cada palabra de condena era un león que rugía, un grito que desenterraba la herida del alma de quienes realmente anhelaban redención. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia?, se preguntaba, mientras los rostros de sus compatriotas se distorsionaban en la oscuridad de la necedad. El juicio en contra de Jesús parecía tomar forma ante sus ojos con cada momento que pasaba. Los rostros de los líderes religiosos, tensionados de odio, se iluminaban en el fuego de la iracundia. Se sentía un aire palpable, pesado de desesperación y incredulidad, mientras Pilato buscaba en vano un camino que pudiera sacarlo de esta tormenta. Pero en su interior, Simón sabía que había otra verdad, una que la multitud no percibía: el sacrificio que se estaba a punto de realizar era un acto divino y redentor, aunque se escondiera bajo el velo de la muerte. Las palabras del ángel reverberaban en su mente: el sacrificio ya ha comenzado. Simón comenzó a contemplar la llegada del momento culminante, cuando esta sombra oscura se transformaría en luz. La esperanza nunca se había desvanecido, estaba simplemente en un proceso de transición. Entre la agitación, notó una figura al fondo del lugar, escuchando con atención. Era María, la madre de Jesús.
Su rostro mostraba la mezcla de dolor y amor, pero en sus ojos había una llama de fe que resplandecía intensamente. Simón se acercó a ella, y la reconoció. «Mujer», le dijo con suavidad, «siento su carga. ¿Ves las profecías que se están cumpliendo?». María lo miró y, con una voz serena, respondió, «Lo sé, hijo. He esperado este momento desde hace mucho tiempo. El cielo ha susurrado muchas verdades a mi alma. Este sacrificio trae esperanza para todos quienes tienen fe». Su palabra resonó en Simón como un eco de su propia revelación. Las promesas del Dios Altísimo estaban tomando forma, y la cruz era solo el principio de una nueva historia. Pero a medida que la ira de la multitud se elevaba, Simón sintió nuevamente la urgencia. Desde las sombras, emergieron figuras angelicales. Aunque invisibles para las miradas humanas, su presencia era inconfundible. Un suave susurro rodeó la escena, como una melodía celestial que vibraba en la tierra. Las miradas de esos mensajeros divinos estaban fijadas en el juicio de su rey. ¿Podría la testigo silencioso soportar los gritos de condena, mientras a la vez se escuchaban notas de alabanza en los cielos? Simón sintió que la atmósfera estaba cargada de expectación. Las voces de los ángeles parecieron entrelazarse con los gritos de la gente, formando un coro que desbordaba esperanza, anunciando la llegada de un nuevo pacto. Él no solo es el sacrificio, resonó una voz, sino el puente que reconcilia al hombre con Dios. En ese instante, un rayo de entendimiento iluminó el corazón de Simón. La oscuridad que lo rodeaba se tornó en un contraste llamativo de luz. «Ah, este es el momento decisivo», pensó. Las voces celestiales prometían que el sacrificio de este justo no sería en vano. Cada clamor de la multitud no solo se enfrentaba al hecho del sufrimiento, sino también al poder de la redención. La fe se convertía en el hilo que entrelazaba el pasado, el presente y el futuro. Antes de que pudiera asimilar el impacto de su realización, un fuerte trueno resonó en el horizonte. Era un pensamiento, la creación entera está en expectativa. Entendió Simón. Todo lo que había sido creado se preparaba para la transformación que se avecinaba. Mientras el viento soplaba con un eco sobrenatural, los ángeles comenzaron a alzar sus voces con una melodía que vibraba en el aire, proclamando la gloria del sacrificio que estaba por venir. La multitud, sumida en su clamor, parecería sorda a la alabanza que resonaba a su alrededor. Sin embargo, Simón estaba consciente de que ese grito de la tierra finalmente llegaría al cielo. Lo que estaba por suceder cambiaría el rumbo de la humanidad para siempre. Así, entre lágrimas y sombras, Simón se unió en espíritu a los ángeles, confiando en que la redención era inminente. «Lo que ha de cumplirse resolverá el clamor por la justicia», murmuró en su corazón. Y en su interior sintió que un fuego se avivaba. El sacrificio de Cristo estaba al borde de ser revelado, y en el eco de su mismo ser resonó una voz: «Esto es solo el principio, el verdadero misterio del amor inquebrantable está por ser desatado». El tiempo se aproximaba, y la gloriosa historia de la redención estaba a punto de ser escrita desde lo alto. La tensión en el ambiente se tornaba casi mística, un velo delgado entre lo celestial y lo terrenal. Simón, con el corazón agitado, vigilaba cada movimiento en el tribunal donde el destino del Cordero estaba a punto de ser sellado. A su alrededor, ansiosos ojos reflejaban tanto rabia como anhelo, y él mismo se sentía atrapado entre la razón y la fe. La lucha visceral en su interior era como el vaivén de las olas ante la tormenta. Ante él, Pilato se levantó, su rostro un campo de batalla en sí mismo, atravesado por la indecisión. «¿Qué haré con Jesús, llamado el Cristo?», preguntó, como si su voz pudiera influir en la masa rugiente frente a él. Entre la multitud, se oyeron gritos de condena, un clamor de muerte que se elevaba como una nube oscura. «Crucifícalo. Crucifícalo», resonaba, y Simón se sintió apenado, pues todo parecía un eco profundo de la oscuridad en el corazón del hombre.
Sin embargo, algo en su interior resonaba con firmeza. La certeza de que el sacrificio no era un final, sino un puente hacia la esperanza eterna, se afirmaba en él como un faro en la tormenta. Al mirar a María, su madre, su rostro reflejaba no solo el dolor, sino una confianza inquebrantable en el propósito divino. La aceptación de su sufrimiento era un acto de fe que Simón deseaba compartir y comprender. Los ángeles en el cielo, aunque invisibles para el ojo humano, continuaban su obra. Simón podía sentir el suave murmullo de sus alas como si fueran susurros de consuelo. Entonces, una nueva voz surgió de lo alto, una proclamación clara y majestuosa que resonó en sus corazones. Este es el amado, en quien tengo complacencia. Las palabras reverberaban por el aire, llenando el espacio con una vibración sagrada que traía paz a la tempestad. ¿Lo ves, Simón? Todas las cosas están dispuestas, le parecía escuchar al viento y las olas que se arremolinaban, girando alrededor de la imagen del Mesías que se erguía, en calma, en medio de su juicio. Su rostro, su mirada serena, hablaba más que los gritos que lo acusaban. A cada momento que pasaba, el sacrificio tomaba forma, una danza entre lo manifiesto y lo celestial. Indeciso, Pilato alzó la mano, buscando la manera de liberarse del peso de esta decisión. Pero fue entonces, en un instante de revelación, que Simón comprendió. No es la sangre de este hombre la que claman los hombres. Es su amor, su dolor, su sacrificio lo que reclama a la humanidad para sí misma. Sin embargo, la obstinación de la multitud parecía cernirse como una sombra sobre su corazón. Cuando el cónsul romano finalmente lavó sus manos, el acto se sentía como el estallido de un trueno celestial, enmarcando la inevitable crucifixión. La multitud, cegada por la rabia, parecía ignorar las advertencias de su propia conciencia, que retumbaba como un eco en la distancia. Simón se sumió en la desolación, pero en su interior una chispa de luz se mantenía viva. ¿Sería posible que la gloria de Dios brillara en medio de esta oscuridad? La voz de María lo alcanzó: confía, hijo, el sacrificio traerá redención a nuestras almas. Su aliento era un bálsamo que restauraba la esperanza. Simón sintió que la sinfonía de los ángeles ascendía, retumbando en su ser, y comprendió que cada lágrima caída, cada grito de desesperación en el suelo, formaría parte de un tejido eterno de salvación. Hoy, aquí, se levantará un estandarte de victoria, aunque los hombres no lo vean. Esa revelación se apoderó de su ser. Y entre el clamor de la multitud y el susurro de lo divino, surgió una nueva certeza. Lo que se avecinaba era solo el inicio de un misterio, un acto de amor tan profundo, que resonaría a través de las generaciones. Aquello que está por suceder cambiará todo lo que conocemos, se dijo a sí mismo, mientras sus ojos miraban al horizonte. Dios está en movimiento, y su plan es más grande de lo que imaginamos. Así, con fe incólume, Simón se sintió parte de un sagrado tapiz que se tejía en ese mismo instante. La cruz no sería solo un objeto de muerte, sino el medio del renacer. El tiempo de la redención llegaba, y un nuevo pacto se estaba forjando hasta lo más profundo del corazón de Dios. Y así, mientras la oscuridad comenzaba a caer sobre Jerusalén, Simón se sintió inmerso en un mar de emociones que lo arrastraban hacia el tormento. La multitud seguía gritando, el clamor de su condena resonaba en su pecho como un eco de desesperación. En ese momento, su vista se fijó nuevamente en Jesús, quien parecía desplazarse con una peculiar majestuosidad, aún en la inclemencia del juicio, un reflejo de la luz divina que alejaba las sombras que intentaban consumirlo. Cada paso que daba el Maestro era un paso hacia la cruz, y Simón sintió que era un camino sagrado. Mientras la masa se crecía en su odio, él, lleno de ajetreo interno, trató de escuchar la voz de su corazón, una voz que susurraba las promesas de un Dios que, a pesar del sufrimiento, obraba gloriosamente en las tragedias de los hombres. La atmósfera cargada de tensión parecía cambiar cuando la figura de Jesús se acercó a su madre, quien se hallaba a un costado, desbordando en lágrimas.
María, con un firme pie en la tierra y otro elevado hacia la gloria, dijo, Hijo, hazlo con amor. Sus palabras llevaban el peso del mundo y al mismo tiempo una fragancia de esperanza. Simón fue testigo de un acto que parecía destilar de lo alto un acto de sumisión y entrega que desafiaba la razón. No obstante, los ángeles invisibles, que parecían esperar el momento divino, estaban listos. Simón sintió un levante en el aire, como si el cielo mismo contuviera el aliento. En aquel instante, vio una visión, seres radiante en alabastro, sus alas desplegadas como tronos, la estela de luz que dejaban parecía atravesar el cielo, tejiendo un mensaje de amor y resistencia. ¿Acaso no era el sacrificio de su amado Maestro conocido en el cielo? Cuando Jesús fue finalmente llevado fuera de la ciudad, el eco de los clavos golpeando la madera resonó con un poder que traspasaba las dimensiones. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, clamó, y a cada palabra, las llamas de la interpretación del sacrificio eterno empezaban a arder en su corazón. La multitud se tornó inquieta, sintiendo la unción de esos momentos, pero aún eran ciegos a la verdad que se desplegaba ante ellos. Un centurión se detuvo por un momento, dudando ante la majestad que irradiaba el crucificado, una especie de magnetismo que le hizo levantar la mirada. Realmente este era el Hijo de Dios, murmuró, despertando en él la fe que había estado oculta. Simón sintió que el mismo cielo se apoderaba del instante, mientras cielos y tierra se unían, creando un espacio sagrado donde cada lágrima de dolor florecería en esperanza. En medio del sufrimiento, la voz de Dios resonaba, «He aquí que hago nuevas todas las cosas». El sacrificio de Jesús se entrelazaba con la historia de cada alma perdida que había clamado a lo largo de los siglos. En la cruz, no solo se estaba cumpliendo una profecía, sino que también se estaba construyendo un nuevo pacto en la sangre del Cordero. Así llegó el momento, cuando la tierra tembló y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, como un recordatorio de que lo que se había cerrado estaba nuevamente abierto ante la humanidad. La presencia de Dios se hizo tangible, los ángeles que habían sido testigos desde el principio danzaban en el cielo, proclamando, Holy, Holy, Holy. Simón, aturdido por la magnitud de la revelación, cayó de rodillas. Sabía que los susurros del cielo y los lamentos de la tierra ahora coexistían en la verdad del sacrificio. El tiempo había llegado, y el plan soberano de Dios se estaba desplegando con esplendor eterno. Mientras lo contemplaba, se sintió atraído a lo que estaba por revelarse, su alma ansiosa por entender, Dios tiene algo más, algo que no podemos ver, pero que está por ser revelado. La historia de la redención se estaba escribiendo en esos instantes cruciales y Simón pudo sentir que estaba siendo partícipe de algo mucho más grande de lo que jamás podría imaginar. ¿Cuál sería la próxima revelación de la gloria divina en este acto de amor? Mientras Simón se arrodillaba, su corazón latía al compás de la tierra temblorosa y el doloroso grito de Jesús que resonaba en su ser. Los vientos parecían llevar consigo los ecos del lamento de la multitud, pero a su alrededor, todo parecía cambiar. Era como si una brisa sagrada envolviera el lugar, trayendo consigo un susurro angelical que solo sus oídos podían escuchar, un canto de esperanza que habitaba entre las notas de sufrimiento y redención. A lo lejos, Simón notó que una multitud de figuras etéreas comenzaba a manifestarse, sus ángeles portadores de una luz que radiaba como el sol tras las nubes de tormenta. Era una congregación celestial que había anhelado ese momento, el cumplimiento de las promesas de Dios manifestadas en el sacrificio del sin pecado. Estos seres, con miradas llenas de compasión y veneración, se arrodillaron ante el sacrificio más grande que el mundo jamás había conocido. Miren, clamó uno de ellos, apuntando hacia la cruz, y el cielo cobró vida con su exaltación. El Cordero de Dios ha sido inmolado por la salvación de muchos. El camino se ha abierto, y la reconciliación se acerca. A cada palabra, el resplandor aumentaba, y Simón sintió que su ser se llenaba de una poderosa esperanza que quebrantaba las ataduras de su angustia. Mientras tanto,
El cielo entero parecía reflexionar sobre la magnitud de la escena terrenal. En un instante de sublime revelación, Simón entendió que esta crucifixión no era solamente la muerte, sino la clave de la vida eterna que se ofrecía a todos los que pudieran creer. Las voces celestiales resonaban en perfecta armonía, cantando un himno de redención y gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. La visión se tornó más clara. Los ángeles, en su fervor, comenzaron a descender hacia la tierra, como si buscaban compartir el mensaje de la redención con cada corazón angustiado y cada alma perdida que se atreviera a escuchar. Simón, sintiendo la urgencia del momento, se puso de pie. Díganle a los que están sufriendo, a los abandonados y a los alejados, que hay esperanza en este sacrificio. La voz del hombre resonó con fervor, una llama encendida por la revelación del cielo. Y así, los ángeles comenzaron a dispersarse por las calles de Jerusalén. Cada uno, portando un mensaje de libertad y vida. Desde los ciegos que suplicaban remedio a la orilla de los caminos, hasta los encarcelados en el dolor de su pecado, la gloria de Dios se iba empapando en todos los rincones. Él ha llevado nuestras enfermedades y cargado nuestros dolores, repetían, trayendo luz a la oscuridad que envolvía a la ciudad. Simón sintió que su propia transformación comenzaba a florecer. En su corazón resonaba el eco de lo eterno, recordándole que su vida estaba entrelazada en el hermoso tapiz del plan soberano de Dios. No hay sacrificio sin propósito. Hoy, en este mismo momento, el mundo ha cambiado. Todo tiene su razón bajo el cielo, meditó mientras volvían sus ojos al Maestro aún colgado en la cruz. De pronto, una claridad diurna iluminó su espíritu, así como el grano de trigo debe caer en la tierra y morir para llevar fruto, así el sacrificio de Jesús es el inicio de una cosecha inigualable. Juan 12:24. El sacrificio, lejos de ser el final, era el comienzo de algo grandioso, un puente que conectaría el cielo y la tierra en un pacto eterno. Y en ese mismo instante, lo que Simón no sabía era que más allá del sacrificio y de la redención, Dios tenía un propósito aún mayor que comenzaría a revelarse en las horas venideras. Un futuro glorioso aguardaba, tejido en el dolor, la gloria y el amor eterno que transformarían para siempre el destino de la humanidad. ¿Qué revelaciones traería el amanecer de esa nueva era en el cumplimiento del plan divino? La tarde se deslizaba lentamente en el horizonte, bañando Jerusalén con una luz dorada, mientras el eco de la condena resonaba por las calles empedradas. Simón, todavía con el corazón agitado, buscaba respuestas en su interior. La multitud había sido tragada por la oscuridad del rencor y la incredulidad, pero en lo profundo de su ser surgía una fe renovada, una llama que se negaba a apagarse. Aunque la sombra de la muerte parezca abrumadora, hay más en juego, reflexionaba. Mirando hacia la cruz, cada palabra de la agonía de Jesús golpeaba como un tambor sagrado en su corazón. Consumado es, proclamó su maestro, y con esos ecos, Simón sintió que el cielo se aquietaba. Un ángel, que había permanecido en la retaguardia, observando con ansia el sacrificio, se movió suavemente, como si pudiera manifestar el dolor y la esperanza que coexistían en aquel momento. Díganle a mi pueblo que todo está cerca de cambiar. Resonó una voz profunda que atravesó el aire pesado, llenando cada rincón de la presencia santa. Aquellas palabras no eran solo un eco del sufrimiento, sino un llamado a la redención que se avecinaba. A medida que Jesús entregaba su espíritu, una oleada de luz celestial pareció desbordar el mundo, y el suelo tembló como si la creación misma estuviera estremecida ante la magnitud de aquel acto redentor. Simón, con lágrimas en los ojos, comprendió que estaba siendo testigo de algo monumental, un sacrificio que trascendería el tiempo y la comprensión humana. La resurrección, murmuró su corazón. El verdadero propósito de este sacrificio será revelado en la mañana, pensó, dejando que la esperanza se afianzara en su espíritu. ¿No es así? ¿No es este el momento de la transformación?
Los ángeles se movieron con una gracia infinita, resonando en la sinfonía del cielo y proclamando los momentos que estaban a punto de suceder. Con cada respiración, se hacía clara la verdad de que lo que había parecido un fracaso era, en realidad, el cumplimiento de las promesas divinas. El velo del templo se rasgaba, y la luz comenzaba a penetrar en la oscuridad. En la distancia, María observaba la escena con fe inquebrantable. El amor vencerá, pensó, mientras una mezcla de dolor y paz se encontraba en su alma. Esa conexión espiritual entre madre e hijo parecía trascender el sufrimiento actual, pues sabía que este sacrificio abriría las puertas de la gloria. A medida que la noche caía, una voz resonó con fuerza a través de las montañas. Despierten, oh hijos de Dios. Lo que está destinado a suceder cambiará su lamento en gozo. El cielo parecía cobrar vida, y los ángeles, llenos de energía y alegría, comenzaban a proclamar lo que pocos entendían en ese momento. Simón recordó las palabras de su maestro: la vida después de la muerte está asegurada a aquellos que creen. Con esa certidumbre, el peso del dolor que había estado soportando comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en una esperanza que iluminaba su alma. Mientras la luna llena se alzaba en el cielo, pinta el paisaje con un brillo plateado, la tierra parecía contener la respiración. A medida que el alba se acercaba, Simón sintió una revelación intensa en su corazón: no solo hemos perdido a un maestro, sino que hemos ganado un camino hacia la gloria del Padre. Los ángeles danzaban en el aire, esperando ansiosamente lo que vendría, listos para anunciar la victoria que ya estaba en curso. Y entre susurros, prometieron: pronto, pronto, se revelará la luz cuya llegada el mundo había anhelado. Así, el capítulo del sacrificio se cerraba, y una nueva historia estaba a punto de comenzar. La resurrección, pensó Simón, será el gran giro, el momento en que toda la creación reconocerá el sacrificio como el nacimiento de la vida nueva. Y mientras el peso del sacrificio empezaba a transformarse en resplandor de gloria, una línea de preguntándose se posó en su mente: ¿cómo responderán aquellos que presenciarán el milagro de la vida que viene después de la muerte? La noche se convertiría en un nuevo amanecer, llevando consigo la promesa del cumplimiento divino. Así, el plan soberano de Dios continuaba desplegándose, llevándolos a todos hacia un futuro radiante y lleno de esperanza, y Simón no podía evitar sentir que lo mejor estaba aún por llegar.